25. En la subida. El silencio se había hecho en la mina. Ningún ruido llegaba ya hasta nosotros. A nuestros pies el agua permanecía inmóvil, sin una ondulación o un murmullo. Como había dicho el magister, la mina estaba llena y el agua, tras haber invadido todas las galerías desde el suelo hasta el techo, nos encerraba en nuestra prisión más sólida, más herméticamente que una pared de piedra. Aquel silencio pesado, impenetrable, aquel silencio de muerte era más terrible, más asombroso que el horrendo estrépito que habíamos escuchado cuando irrumpieron las aguas. Estábamos en una tumba, enterrados vivos, y 30 o 40 metros de piedra pesaban sobre nuestros corazones. El trabajo entretiene, distrae. El descanso nos devuelve la conciencia de nuestra situación y todos, incluso el magister, sufrimos unos instantes de abatimiento. Pronto sentí que algunas gotas cálidas caían sobre mi mano. Era Carrory que lloraba en silencio. Al mismo tiempo, unos sollozos se escucharon en el rellano de encima y una voz murmuró varias veces. Mario, Mario. Era Pages que pensaba en su hijo. Costaba respirar, me sentía oprimido y los oídos me zumbaban. Bien porque sintiera aquel aniquilamiento con menos fuerza que nosotros, bien porque quiso reaccionar e impedir que nosotros nos abandonáramos a él, el magister rompió el silencio. Ahora, dijo, hay que echar una mirada a las provisiones que tenemos. ¿Crees que deberemos permanecer mucho tiempo aprisionados? Interrumpió el tío Gaspard. No, pero hay que tomar precauciones. ¿Quién tiene pan? Nadie respondió. Yo, dije, tengo un pedazo en el bolsillo. ¿En qué bolsillo? En el bolsillo de mi pantalón. Entonces tu mendrugo está hecho papilla. Enséñamelo, sin embargo. Busqué en mi bolsillo donde, por la mañana, yo había depositado un hermoso pedazo de pan crujiente y dorado. Saqué una especie de pasta que me disponía a arrojar con desagrado cuando el magister me detuvo. Guarda tu sopa, dijo. Por mala que sea, pronto la encontrarás excelente. No era un pronóstico demasiado tranquilizador, pero no le prestamos atención. Solo más tarde recordé sus palabras y me probaron que en aquel momento el magister tenía ya clara conciencia de nuestra posición y que si no preveía en detalle los sufrimientos que tendríamos que soportar, por lo menos no se forjaba ilusiones con respecto a las facilidades de nuestro salvamento. ¿Nadie más tiene pan? Dijo. Nadie respondió. Mala cosa, continuó. ¿Tienes hambre? Interrumpió con Poirot. No hablo por mí sino por Remy y Carrory. El pan habría sido para ellos. ¿Por qué no repartirlo entre todos? Dijo Vergonnoux. Eso no es justo. Ante el hambre todos somos iguales. Es decir, pues si tuviéramos pan, nos habríamos peleado. Sin embargo, habíais prometido obedecerme. Pero ya veo que solo me obedeceréis después de discutir y si pensáis que tengo razón. Hubiera obedecido. Lo que significa que tal vez se hubiera producido una pelea. Bueno. No debemos pelearnos, y por ello, voy a explicar por qué el pan habría sido para Remy y Carrory. No me he inventado la regla, es la ley. La ley dice que cuando varias personas mueren en un accidente, se supone, hasta los 60 años, que el de más edad es el que más ha sobrevivido, lo que significa que Remy y Carrory, por su juventud, opondrían menos resistencia a la muerte que Pages y Poirot. Pero tú, magister, tienes más de 60 años. Oh. Yo no cuento. Además, estoy acostumbrado a no atiborrarme de comida. Es decir, dijo Carrory, tras unos instantes de reflexión, que si yo hubiera tenido pan, el pan habría sido para mí. Para ti y para Remy. Y si no hubiera querido dárselo, te lo hubiéramos quitado, ¿no has jurado obedecer? Permaneció mucho tiempo en silencio. Luego, de pronto, sacando un pedazo de pan de su gorro, dijo. Tened, aquí hay un poco. El gorro de Carrory es inagotable. Pasadme ese gorro, dijo el magister. Carrory quiso defender su cubrecabeza. Se lo quitaron por la fuerza y se lo dieron al magister. Este pidió la lámpara y miró lo que había en las vueltas del gorro. Entonces, aunque ciertamente no nos hallábamos en una situación alegre, tuvimos unos segundos de distendimiento. En la gorra había una pipa, tabaco, una llave, un pedazo de salchichón, un hueso de melocotón agujereado para que sirviera de silbato, algunas tabas de hueso de oveja, 3 nueces frescas, una cebolla. Es decir, era una despensa y una alacena.
El pan y el salchichón lo compartiréis esta noche Remy y tú. Pero tengo hambre, replicó Karori, con voz doliente. Tengo hambre ahora. Más hambre tendrás esta noche. Qué lástima que el muchacho no metiera un reloj en su alacena. Ahora sabríamos la hora. El mío está parado. El mío también, el agua lo ha mojado. La idea del reloj nos devolvió a la realidad. ¿Qué hora era? ¿Cuánto tiempo hacía que estábamos en la subida? Hablamos, pero no nos pusimos de acuerdo. Para unos era mediodía. Para otros las 6 de la tarde, es decir, que según unos hacía más de 10 horas que estábamos encerrados y según otros menos de 5. Ahí comenzó nuestra diferencia de apreciación, diferencia que se renovó a menudo y llegó a ser considerable. No nos hallábamos en condiciones de hablar sin decir nada. Cuando terminó la discusión sobre el tiempo, cada uno de nosotros se calló y pareció sumido en sus pensamientos. ¿Cuáles eran los de mis compañeros? No lo sé. Pero si los juzgo por los míos, no debían ser muy alegres. Pese al decidido espíritu del magister, ya no estaba muy tranquilo con respecto a nuestra liberación. Tenía miedo del agua, de la oscuridad, de la muerte. El silencio me anonadaba. Las inciertas paredes de la subida me aplastaban como si pesaran sobre mi cuerpo. No volvería pues a ver a Lisa, ni a Etienne, ni a Alexis, ni a Benjamín. ¿Quién les pondría ahora en contacto? No vería más a Arthur, ni a la señora Milligan, ni a Matías. ¿Comprendería algún día Lisa que yo había muerto por ella? Y mamá Barberin, pobre mamá Barberin. Mis pensamientos iban encadenándose cada vez más lúgubres. Y cuando, para distraerme, miraba a mis compañeros y les veían tan abrumados, tan anonadados como yo, regresaba a mis reflexiones más triste y sombrío aún. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a la vida de la mina, y por ello no les molestaba la falta de aire, de sol, de libertad. La tierra no pesaba sobre ellos. De pronto, rompiendo el silencio, se escuchó la voz del tío Gaspard. Creo, dijo, que no trabajan en nuestro salvamento. ¿Por qué lo piensas? No oímos nada. Toda la ciudad está destruida, ha sido un terremoto. O tal vez en la ciudad crean que estamos perdidos y que no se puede hacer nada por nosotros. Entonces, ¿nos han abandonado? ¿Por qué pensáis eso de nuestros compañeros? Interrumpió el magister. No es justo acusarlos así. Sabéis que cuando hay un accidente, los mineros no se abandonan unos a otros y que 20, 100 hombres, se harían matar antes que dejar a un compañero sin auxilio. ¿Lo sabéis, no? Es cierto. Y si es cierto, ¿por qué queréis que nos abandonen? No oímos nada. Es verdad que no oímos nada. ¿Pero qué podemos oír aquí? ¿Quién lo sabe? Yo, no. Y además, aunque pudiéramos oír y estuviera probado que no trabajan, ¿acaso ello probaría que nos han abandonado? ¿Sabemos cómo se ha producido la catástrofe? Si es un terremoto, los que han escapado tienen trabajo en la ciudad. Si, como pienso, es solo una inundación, habría que saber en qué estado han quedado los pozos. Tal vez se han hundido. La galería de la lampistería ha podido derrumbarse. Para organizar un salvamento se necesita tiempo. No digo que nos salven, pero estoy seguro que trabajan para hacerlo. Dijo eso en un tono enérgico que hubiera convencido a los más enérgicos y aterrorizados. Sin embargo, Vergonaux replicó. ¿Y si piensan que estamos muertos? Trabajan de cualquier modo, pero si tienes miedo, probémosles que estamos vivos. Golpeemos la pared con tanta fuerza como podamos. Ya sabéis cómo se transmite el sonido a través de la tierra. Si nos escuchan sabrán que deben apresurarse y nuestro ruido servirá para dirigir la búsqueda. Sin aguardar más, Vergonaux, que iba calzado con gruesas botas, comenzó a golpear con fuerza, como para llamar a los mineros. Aquel ruido, y sobre todo la idea que despertaba en nosotros, nos sacó de nuestro embrutecimiento. ¿Nos oirían? ¿Nos responderían? Veamos, magister, dijo el tío Gaspard, ¿qué harán, si nos oyen, para venir a socorrernos? Solo hay dos medios y estoy seguro de que los ingenieros van a emplearlos. Perforar un túnel que venga al encuentro de nuestra subida y extraer el agua. O, perforar un túnel. A, extraer el agua. Ambas interrupciones no desconcertaron al magister. Estamos a 40 metros de profundidad, ¿no es cierto?
Si perforan 6 y 8 metros por día, tardarán 7 u 8 días para llegar hasta nosotros. No se pueden perforar 6 metros por día. En el trabajo ordinario no, pero para salvar la vida de los compañeros se hacen muchas cosas. Bueno, ¿y el agua? ¿Cómo van a extraerla? No lo sé. Tendríamos que saber cuánta ha caído en la mina, 200.000, 300.000 metros cúbicos, no lo sé. Pero para llegar a nosotros no es necesario extraer toda la que ha caído, estamos en el primer nivel. Y como trabajarán en los 3 pozos a la vez, con 2 vagonetas, eso significa 6 vagonetas de 25 hectolitros cada una, extrayendo agua. Es decir, que cada vez extraerán 150 hectolitros. Ya veis que irán bastante deprisa. Se inició una confusa discusión acerca de los medios a emplear. Pero lo único que saqué de tal discusión fue que, suponiendo una extraordinaria coincidencia de circunstancias favorables, tendríamos que permanecer 8 días en nuestro sepulcro. 8 días. El magister nos había hablado de mineros que habían permanecido encerrados durante 24 días. Pero era un relato, y en nuestro caso, se trataba de la realidad. Cuando aquella idea se apoderó de mi espíritu, yo no escuché una palabra de la conversación. 8 días. No sé cuánto tiempo hacía que me sentía abrumado por aquella idea, cuando la discusión cesó. Escucha, dijo Carrory, que precisamente por estar muy cerca del bruto, tenía más desarrolladas que nosotros las facultades de animal. ¿Qué pasa? Se escucha algo en el agua. ¿Habrás hecho caer una piedra? No, es un ruido sordo. Escuchamos. Yo tenía fino el oído, pero solo para los ruidos de la vida y de la tierra, no oí nada. Mis compañeros que, por su parte, estaban acostumbrados a los ruidos de la mina, fueron más afortunados que yo. Sí, dijo el magister, algo pasa en el agua. ¿Qué, magister? No lo sé. Es agua que cae. No, el ruido no es continuo, es regular y por sacudidas. Regular y por sacudidas. Estamos salvados, muchachos. Es el ruido de las vagonetas de achique en los pozos. Las vagonetas de achique. Al mismo tiempo, con la misma voz, repetimos aquellas 2 palabras, y como si hubiéramos sido alcanzados por una conmoción eléctrica, nos levantamos. Ya no nos hallábamos a 40 metros bajo tierra, el aire no estaba ya comprimido, las paredes de la subida no nos oprimían ya, el zumbido de nuestros oídos había cesado, respirábamos libremente, nuestros corazones latían en el pecho. Carrory tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Eres un buen muchacho», dijo. «No, tú lo eres. Te digo que sí. Tú has sido el primero en escuchar las vagonetas. Pero quiso a todo trance que yo fuera un buen muchacho. Estaba bajo los efectos de algo semejante a la embriaguez del bebedor. Y, de hecho, estábamos ebrios de esperanza. Lamentablemente, aquella esperanza no debía realizarse enseguida, ni para todos nosotros. Antes de volver a ver la cálida luz del sol, antes de escuchar el rumor del viento en el follaje, debíamos permanecer allí durante largos y crueles días, padeciendo todos los sufrimientos, preguntándonos con angustia si veríamos de nuevo aquella luz, y si podríamos alguna vez oír de nuevo aquella dulce música. Pero para contaros aquella catástrofe de las minas de la Truyère, tal como sucedió, debo deciros ahora cómo se produjo y qué medios emplearon los ingenieros para salvarnos. Cuando el lunes por la mañana, bajamos a la mina, el cielo estaba cubierto de sombrías nubes que anunciaban tormenta. A las 7 había estallado la tormenta acompañada de un verdadero diluvio. Las nubes, que se arrastraban muy bajas, habían penetrado en el tortuoso valle del Divone, y encerradas en aquel circo de colinas, no habían podido elevarse por encima, derramando sobre el valle toda la lluvia que encerraban. No fue un aguacero, fue una catarata, un diluvio. En pocos minutos, las aguas del Divone y sus afluentes habían aumentado, lo que se comprende muy bien, pues en aquel suelo pétreo, el agua no es absorbida sino que, siguiendo la inclinación del terreno, corre hacia el río. Muy pronto las aguas del Divone llenaron hasta los bordes su escarpado lecho y las de los torrentes de Saint-Andéol y del Truyère se desbordaron. Rechazadas por la crecida del Divone, las aguas del arroyo de la Truyère no hallaron lugar para correr, y entonces invadieron el terreno que recubre las minas.
Aquel desbordamiento se había producido de un modo casi instantáneo, pero los obreros del exterior ocupados en el lavado del mineral, forzados por la tempestad a ponerse a cubierto, no habían corrido peligro alguno. No era la primera vez que la Truyère se inundaba, y como las bocas de los 3 pozos estaban a una altura que no podía ser alcanzada por las aguas, no sentían otra inquietud que la de preservar los montones de madera preparados para servir al entibado de las galerías. En ello se ocupaba el ingeniero de la mina cuando, de pronto, vio un torbellino de agua precipitándose por un cauce que ellas mismas acababan de excavarse. Aquel cauce se abría en el afloramiento de una capa de carbón. No tuvo necesidad de mucha reflexión para comprender lo que acababa de ocurrir. Las aguas se habían precipitado en la mina y el plano de la veta les servía de lecho. El agua bajaba, la mina iba a inundarse, iba a llenarse. Los mineros se ahogarían. Corrió al pozo Saint-Julien y dio órdenes para que le bajaran. Pero listo ya para entrar en la vagoneta, se detuvo. En el interior de la mina se escuchó un estruendo espantoso. Era el torrente. No baje, dijeron los hombres que le rodeaban intentando detenerle. Pero se desprendió de ellos, y cogiendo el reloj de su chaleco, dijo dándoselo a uno de aquellos hombres. Toma, se lo das a mi hija si no regreso. Luego, dirigiéndose a los que maniobraban las vagonetas, añadió. Bajadme. La vagoneta descendió. Entonces, levantando la cabeza hacia el hombre a quien había dado el reloj, dijo. Dile que su padre le manda un beso. Una vez abajo, el ingeniero gritó. Acudieron 5 hombres. Les hizo subir a la vagoneta. Mientras se elevaban, daba inútilmente nuevos gritos. Sus voces eran ahogadas por el ruido del agua y los desprendimientos. Mientras, el agua llegaba ya a la galería, y en aquel momento, el ingeniero divisó algunas lámparas. Con el agua en las rodillas corrió hacia ellas y trajo aún 3 hombres más. La vagoneta había vuelto a bajar, les colocó dentro y quiso regresar hacia las luces que divisaba. Pero los hombres que había salvado lo tomaron por la fuerza y lo mantuvieron con ellos en la vagoneta, haciendo señales para que les izaran. Era ya tiempo, las aguas lo habían invadido todo. Aquel medio de salvamento era imposible. Había que recurrir a otro. ¿Pero cuál? A su alrededor no había casi nadie. Habían bajado 150 hombres, puesto que por la mañana se habían distribuido 150 lámparas. Solo 30 habían sido devueltas a la lampistería. Por lo tanto, 120 hombres se habían quedado en la mina. ¿Estarían vivos o muertos? ¿Habrían podido encontrar un refugio? Se hacía aquellas preguntas con una horrible angustia en su aterrorizado espíritu. Mientras el ingeniero constataba que 120 hombres estaban encerrados en la mina, en el exterior y en distintos lugares se produjeron algunas explosiones, tierras y piedras fueron lanzadas a gran altura. Las casas temblaron como sacudidas por un terremoto. El ingeniero se explicó aquel fenómeno. Los gases y el aire, empujados por las aguas, habían sido comprimidos en las subidas sin salida y hacían estallar la corteza de la tierra, como las paredes de una caldera, en los lugares donde la carga de tierra era demasiado débil, por encima de los afloramientos. La mina estaba llena. La catástrofe se había consumado. Mientras, la noticia había corrido por Barces. La multitud acudía de todas partes a la Truyère, trabajadores, curiosos, las mujeres, los hijos de los mineros sepultados. Estos preguntaban, buscaban, solicitaban. Y como nadie podía responderles, la cólera se mezclaba a su dolor. Se ocultaba la verdad. Era culpa del ingeniero. Muerte al ingeniero, muerte. Y se preparaban para invadir las oficinas en las que el ingeniero, inclinado sobre el plano, sordo a los clamores, buscaba los lugares en donde habían podido refugiarse los obreros y por donde era necesario iniciar el salvamento. Por fortuna, los ingenieros de las minas vecinas habían corrido a la cabeza de sus obreros, y con ellos, los obreros de la ciudad. Intentaron contener a la multitud, hablaron. ¿Pero qué podían decirles? Faltaban 120 hombres. ¿Dónde estaban? Mi padre. ¿Dónde está mi marido? Devolvedme a mi hijo. Las voces se rompían, las preguntas eran ahogadas por los sollozos. ¿Qué responder a aquellos niños, aquellas mujeres, aquellas madres? Una sola frase. La de los ingenieros reunidos en consejo. Vamos a buscarles, vamos a hacer lo imposible.
y comenzó el trabajo de salvamento. ¿Encontrarían un solo superviviente entre aquellos 120 hombres? Lo dudaban mucho, la esperanza era muy débil. Pero no importaba. Adelante. Los trabajos de salvamento se organizaron tal como había previsto el magister. Se instaron vagonetas de achique en los 3 pozos y no se detendrían ni de día ni de noche hasta que la última gota de agua hubiera sido arrojada al Divone. Simultáneamente, comenzaron a perforarse galerías. ¿Hacia dónde? No se sabía exactamente, un poco al azar, pero se perforaba. Hubo divergencias en la opinión de los ingenieros sobre la utilidad de unas galerías que debían ser perforadas a la aventura, en la incertidumbre que existía sobre la situación de los mineros aún con vida. Pero el ingeniero de la mina esperaba que los hombres habrían podido refugiarse en la obra vieja a donde la inundación no había podido llegar, y deseaba que una perforación directa, desde la superficie, se dirigiera hacia la obra vieja, aunque no pudiera salvar a nadie. Aquella perforación era lo más estrecha posible para ganar tiempo, y solo un picador la hacía adelantar. El carbón que iba derribando era sacado a medida que iba cayendo en cestos que se pasaban los hombres haciendo una cadena. En cuanto al picador se fatigaba era reemplazado de inmediato por otro. Y así, tanto de noche como de día, sin detención y sin descanso, proseguían simultáneamente ambos trabajos. El achique y la perforación. Si para quienes estaban en el exterior trabajando en nuestro rescate, el tiempo se hacía largo, mucho más largo se hacía todavía para nosotros, impotentes y prisioneros, que solo podíamos aguardar sin saber si llegarían a tiempo de salvarnos. El ruido de las vagonetas de achique no nos mantuvo por mucho tiempo en la enfebrecida alegría que nos había producido al comienzo. Con la reflexión vino la reacción. No nos habían abandonado, trabajaban en nuestro salvamento, era la esperanza. Pero achicarían el agua a tiempo. Era la angustia. A las torturas del espíritu se unían, por otra parte, ahora, los tormentos del cuerpo. La posición que nos veíamos obligados a mantener en nuestro rellano era muy fatigosa. No podíamos movernos para desentumecernos y nuestros dolores de cabeza se habían hecho fuertes y molestos. Carrory era el menos afectado de todos nosotros. «Tengo hambre», decía de vez en cuando, «Magister, quiero el pan». Por fin el magister se decidió a darnos un pedazo del pan salido de la gorra de piel de nutria. «No es bastante», dijo Carrory. «El pan tiene que durar mucho». Los demás habrían compartido de buena gana con nosotros la comida, pero habían jurado obedecer y mantenían su juramento. «Si no podemos comer, podemos, al menos, beber», dijo Compayrou. «Ah, eso sí. Tanto como quieras. Tenemos agua a discreción». Vacía la galería. Pages quiso descender, pero el magister no se lo permitió. «Harás que se desmorone un terraplén. Remy pesa menos que tú, bajará y nos pasará agua». «¿Dónde?» «En mi bota». Me dieron una bota y me dispuse a dejarme resbalar hasta el agua. «Espera un poco», dijo el magister. «Te daré la mano». «No tengo miedo, aunque caiga es igual, sé nadar». «Quiero darte la mano». Cuando el magister se inclinó hacia adelante, tal vez porque calculó mal el movimiento, porque su cuerpo estaba entumecido por la inacción o porque el carbón falló bajo su peso, cayó y se hundió en el agua con la cabeza por delante. La lámpara que tenía en la mano para alumbrarme cayó con él y desapareció también. Al instante nos vimos rodeados de tinieblas y un grito escapó de todos los pechos. Afortunadamente, yo me hallaba ya listo para bajar y, dejándome resbalar sobre mi espalda, llegué al agua apenas un segundo después que el magister. En mis viajes con Vitalis, yo había aprendido a nadar y a bucear hasta sentirme tan cómodo bajo el agua como en la tierra firme. Pero ¿cómo orientarme en aquel oscuro agujero? No había pensado en ello cuando me había dejado resbalar, solo había pensado en el magister que iba a ahogarse, y con el instinto del Terranova, me había arrojado al agua. ¿Dónde buscarle? ¿Hacia dónde tender los brazos? ¿Cómo buscar? Me lo estaba preguntando cuando sentía que una mano crispada me hacía del hombro y fui arrastrado bajo el agua. Un movimiento enérgico de mis pies me devolvió a la superficie. La mano no me había soltado. «Agárrese bien, magister, y levante la cabeza. Está a salvo. A salvo». A salvo no lo estábamos ni él ni yo, pues ignoraba hacia dónde nadar. Tuve una idea. Vosotros. Hablad. Grité.
¿Dónde estás, Remy? Era la voz del tío Gaspard y me indicó la dirección. Había que ir hacia la izquierda. Encended una lámpara. Casi de inmediato brilló una llama. Solo tenía que alargar el brazo para tocar el borde y me agarré con una mano a un pedazo de carbón, atrayendo al magister. Era ya tiempo, había tragado mucha agua y comenzaba el ahogo. Mantuve su cabeza en la superficie y pronto volvió en sí. El tío Gaspard y Carrory, inclinados hacia adelante, tendían sus brazos hacia nosotros, mientras Pages, bajando de su terraplén al nuestro, nos alumbraba. El tío Gaspard tomó una mano del magister y Carrory la otra, izándole así hasta el rellano mientras yo le empujaba por detrás. Luego, cuando él estuvo de arriba, subí yo. Había vuelto ya por completo en sí. Ven aquí, me dijo, que te dé un abrazo. Me has salvado la vida. Usted había salvado ya la nuestra. Con todo esto, dijo Carrory que no tenía una naturaleza que le empujara a dejarse llevar por las emociones olvidando sus asuntillos, he perdido mi bota y ni siquiera he bebido. Voy a buscar tu bota. Pero me detuvieron. Te lo prohíbo, dijo el magister. Bueno. Pues dadme otra para que al menos pueda traer algo para beber. Ya no tengo sed, dijo Poirot. Para beber a la salud del magister. Y... me dejé caer una segunda vez, aunque más lentamente que la primera y con más precauciones. Habiendo escapado de ahogarnos, el magister y yo sufrimos, sin embargo, la molestia de estar mojados de los pies a la cabeza. Al comienzo ni siquiera pensamos en ello, pero la frialdad de nuestros empapados vestidos nos lo recordó muy pronto. Dadle una chaqueta a Remy, dijo el magister. Pero nadie respondió a su petición que, dirigida a todo el mundo, no obligaba a nadie en particular. ¿Nadie dice nada? Yo tengo frío, dijo Carrory. Claro. Y nosotros, que estamos mojados, tenemos calor. No haber caído al agua. Muy bien, siendo así, dijo el magister, decidiremos a suertes quién dará una parte de sus vestidos. Yo quería pasarme sin ellos, pero ahora exijo la igualdad. Como todos nos habíamos ya mojado, yo hasta el cuello y los mayores hasta las caderas, cambiar de vestido no era un gran favor. Sin embargo, el magister insistió en que el cambio se ejecutara y, favorecido por la suerte, tuve la chaqueta de Poirot. Poirot tenía los pies tan largos como todo mi cuerpo y su chaqueta estaba seca. Envolviéndome en ella, no tardé en entrar en calor. Tras este desagradable incidente que nos había turbado por unos momentos, pronto el agotamiento se apoderó de nosotros y, con él, las ideas de muerte. Indudablemente aquellas ideas pesaban más sobre mis camaradas que sobre mí, pues mientras ellos permanecían despiertos, en un estúpido aniquilamiento, yo terminé por dormirme. Pero el lugar no era muy favorable y estaba expuesto a resbalar hasta el agua. Entonces, el magister, viendo el peligro que yo corría, tomó mi cabeza en sus brazos. No me apretaba mucho, pero sí lo bastante para impedirme resbalar, y yo me sentía así como un niño en el regazo de su madre. No solo era un hombre de sólida cabeza, sino que tenía también un corazón generoso. Cuando me despertaba un momento, él cambiaba solo la posición de su entumecido brazo, luego, recuperando su inmovilidad, me decía a media voz. Duerme, muchacho, no temas, yo te sujeto. Duerme, pequeño. Y yo me dormía de nuevo sin temer nada, pues estaba seguro de que no me soltaría. El tiempo transcurría y nosotros seguíamos escuchando, regularmente, las vagonetas que se hundían en el agua.